Pues eso, muchas gracias a todos ustedes por su presencia y agradecer a Julián Vázquez el esfuerzo que ha hecho por varios motivos. En primer lugar, por la organización y el mantenimiento de este grupo Gabo 40, tanto en Suecia como en Colombia, como en otros lugares. Me parece que hay también por ahí algún español en este grupo. Y si no, pues hubiera debido haberlo. Y que realmente ha sido una figura importante en el año pasado, que fue esa efemérides, o se celebró esa efemérides, y que ahora pues vamos a presentar el libro de todos estos trabajos e interacciones entre diferentes personas dedicadas a la obra de Gabriel García Márquez. Muchas gracias también por su presencia, Pierre Chory. Es un honor y un placer tenerte de nuevo en el Instituto Pierre. Y a María Esquivel, una profesora de Uppsala, me parece. Umeå, perdón. Hay unos cuantos kilómetros. Que también se ha desplazado para este acto y que sin duda su intervención será muy importante, muy interesante. Agradecer también a la Embajada de Colombia y a Ximena Spitia, que va a realizar en unos minutos pues, una intervención de presentación institucional de lo que significa García Márquez para los colombianos y para todo el mundo. Y nada más. Veo caras nuevas. Esta es la casa de todos aquellos que... o es una de las casas, esa es nuestra casa. Todos aquellos que están interesados en la cultura en lengua española en Estocolmo y el resto de Suecia. E invitarles... Hay un programa que ustedes pueden darse de alta en el newsletter en nuestra página web, en registro, estocolmo.cervantes.es, y este es un programa que pueden coger hasta el día 2 o hasta el día 3 de octubre. Las próximas actividades, el día 25 estará Ana Valdés, un acto que organizamos con la Embajada de Uruguay, una escritora en 2 lenguas, en sueco y en español, que hablará precisamente de cómo se comparten códigos culturales y su experiencia al respecto. El 26, acto que organizamos con la Embajada de Uruguay, el 26, un acto que organizamos con la Embajada Argentina, Silvia Cabo está aquí, que ha trabajado mucho para ello. Tenemos a Mariana Enríquez, que quizás sea la gran escritora emergente del mundo argentino o una de las más importantes latinoamericanos, el día 26. Y luego la siguiente actividad es el día 6, conmemoramos el Día del Cine Español, un viernes, que es mal día, pero es el Día del Cine Español, no podemos moverlo, que proyectaremos una película que para muchos es una de las joyas de la cinematografía del siglo XX. Probablemente ustedes no conozcan al director, a Pere Portabella, pero merece la pena que la vean. No se ha visto todavía nada de él en Suecia ni en Estocolmo. Es una película que se llama El silencio antes de Bach, muy en la línea de la Escuela de Barcelona, de Nouvelle Vague francesa, y de la cual cuyo autor dijo Rosenberg, que era Jonathan Rosenberg, uno de los críticos más importantes del cine alternativo americano basado en Chicago, o que vive en Chicago, que dijo que si Renoir había hablado del cine como el arte de contar historias en imágenes, Pere Portabella se había tragado contar historias, y a partir del cine se tiene que definir como el arte en imágenes. Eso lo digo en el país de Berman, que es mucho, pero yo creo que es interesante que tengan contacto. Bueno, después de la propaganda que he hecho, vamos a ponernos serios y Ximena Spitia tiene esa palabra y yo ya me callo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Respetado director del Instituto Cervantes, Juan Carlos Vidal, profesor catedrático y PhD en literatura comparada, doctor Julián Vázquez, doctor Pierre Chory, diplomático y escritor, doctora en filosofía María Esquivel Sánchez, colegas de la Embajada y Consulado de Colombia, apreciados asistentes. Como encargada de negocios de la Embajada de Colombia en Estocolmo, es para mí un honor acompañarlos esta noche en la presentación del libro Gabriel García Márquez a 40 años del Premio Nobel,
Lecturas desde Suecia y Colombia, en el que se recogen los aportes de quienes tuvieron el privilegio de conmemorar el año pasado el aniversario número 40 de la entrega del Premio Nobel de Literatura concedido por la Academia Sueca a Gabriel García Márquez. Estar hoy reunidos, ni más ni menos que en el Instituto Cervantes, nos permite comprender que la velada del 10 de diciembre de 1982 fue un hito histórico único e irrepetible, en el que se reconoció la creación de un nuevo estilo literario, el realismo mágico, gracias al cual fue posible visibilizar las problemáticas latinoamericanas e impactar favorablemente la percepción de Colombia en el ámbito internacional. Fue una noche que será recreada, revisada y reinterpretada una y otra vez en los años y de seguro en los siglos por venir. En lo personal, haber recibido la invitación para dirigirme a ustedes esta noche me motivó a abrir el baúl de los recuerdos de una familiar cercana, Patricia Reina Echeverry, quien estuvo en Estocolmo en diciembre de 1982. Ella fue invitada por la editorial La Oveja Negra y me comentó que un día después de haber tenido el privilegio de escuchar las palabras de Gabriel García Márquez, decidió buscarlo en el Gran Hotel de Estocolmo, en donde estaba alojado junto con sus familiares y amigos. Al encontrarlo, mi familiar, Patricia, le dijo conmovida que su discurso casi la hace llorar y le pidió un autógrafo. El maestro Gabriel García Márquez le respondió y le escribió lo siguiente: para Patricia, con todas mis lágrimas y sin las de ella. Muy importante para mí saber que una mujer colombiana en la década de los 80 participó en esa noche de diciembre en tan magno evento y que hoy su historia, desde luego imperceptible, pero única e irrepetible, tiene eco en sus oídos, ya que guarda una prueba del sentimiento no solo de nuestro premio Nobel, sino del de todos los colombianos, quienes nos enorgulleceremos hasta las lágrimas siempre de ese acontecimiento. Gabo nos diría: no llores porque ya se terminó, sino porque sucedió. Continúa. Permítanme ahora agradecerle al doctor en literatura comparada Julián Vázquez Lopera por la publicación de este libro, que no solo recoge relatos de quienes estuvieron presentes en Suecia en 1982, sino que contribuye este libro a mantener viva la memoria de una noche que marcó para siempre la historia de Colombia y de Latinoamérica. Él fue profesor en literatura comparada del Departamento de Cultura y Estética de la Universidad de Estocolmo, se desempeñó como director y tutor del programa del doctorado en literatura hispánica del Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad de Umea, fue profesor del Departamento de Estudios Asiáticos, Medio Oriente y Turquía en la Universidad de Estocolmo, nació en Medellín y si bien ya se encuentra en uso de un buen y merecido retiro, les cuento que nos visitó la semana pasada en la embajada y nos planteó tantas iniciativas que nos ha dejado mucho trabajo que esperamos continuar de sumar. Me honra igualmente tener la posibilidad de conocer esta noche a Pierre Schori, quien, para quienes no lo tengan presente, fue el encargado hace 40 años, en calidad de viceministro de Asuntos Exteriores de Suecia, de anunciarle a Gabriel García Márquez que sería reconocido con el Premio Nobel de Literatura. Luego de su llamada, doctor Schori, García Márquez dejó de ser hombre, se rendía a su destino y se convertiría en un héroe de la gente y en un ídolo popular. Le quiero dar las gracias por haberse interesado desde su juventud, desde que era estudiante y miembro del Club de Jóvenes Socialdemócratas de Latinoamérica, por preocuparse no solo en generar un ambiente favorable para Suecia en nuestra región, sino por tratar de entender las luchas que libraba nuestro continente y que aún muchas perduran. De acuerdo con su texto, el que nos reúne esta noche, comillas, a mediados de los 70 el continente era un volcán político. De los múltiples países que usted visitó, 5 eran dictaduras militares, en Colombia había una guerra civil, otros 5 países habían recientemente tenido dictaduras militares y estaban por sufrir un golpe o vivían en una democracia falsa. Usted, a quien Gabo llamó el latinoamericano que venía del frío, le agradecemos su apoyo por fortalecer la democracia en nuestro continente.
por haber tejido lazos muy sólidos entre Colombia y Suecia y por no haber dudado nunca en prestarnos su apoyo. Usted materializa las estrechas relaciones entre Colombia y Suecia, que el próximo año conmemoran 150 años desde su establecimiento. Director Juan Carlos, gracias por hacernos sentir en nuestra casa y ya podemos continuar con el evento. Gracias. ¿Me corresponde a mí? ¿Sí, me pueden escuchar? Sí. Bien, bienvenidos. Más fuerte, puede ¿Se ser. escucha? Un poco más fuerte. Tan elogiosas palabras no es sino empezar, porque ya, ¿qué más vamos a decir? Bueno, lo primero es que les voy a presentar cómo vamos a tener un conversatorio con ustedes, que es bastante general, pues es la presentación de un libro. No es propiamente una conferencia, sino que vamos a presentar un libro y obviamente es bastante vasto, son muchos autores y nos concentraremos en ciertos aspectos. Haremos lo siguiente. En primer lugar, María Esquivel dará una idea general del contenido del libro, muy general, porque son muchos autores y son de, bueno, unos viven en Colombia, otros en Canadá, otros en Estados Unidos y otros acá, o sea que no, se nos va el tiempo hablando no más que de eso, o sea, una idea muy general. Yo en algún momento daré hincapié a algunas ideas que ella está nombrando, para dar hincapié. Cuando ella termine, tomo yo la palabra y resumo en una forma también general el estudio que yo tengo acá en este libro, y lo hago obviamente sin tomar demasiado tampoco tiempo, pero mi principal mensaje con esta participación mía es abrirle el terreno a Pierre Joly, que propiamente va a concluir nuestra presentación, y pues sobra decir la importancia que tiene para nosotros que él esté acá, pues por la dignidad política que tuvo en ese entonces, todavía la tiene, pero ya está jubilado, pero para entonces era un magnate de la política internacional. Ustedes ya saben que fue también el embajador de Suecia en las Naciones Unidas 2 veces, y desde allí movió muchos lazos para los problemas políticos que ven en la Guerra Fría, etc. O sea que yo lo que hago es, a partir de la presentación de mi texto, le abro el campo a él prosigue y luego vienen las preguntas, más o menos es así. ¿Está bien? Entonces, por favor, María. Bien, ahí, ¿sí? Muchísimas gracias, es un agrado estar aquí. Muchas gracias por haber venido y por interesarse por este gran libro que contiene, es escrito de 24 autores, en su mayoría o casi todos muy reconocidos, tanto como decía Julián, de aquí, que viven aquí y también en América. Pero antes de eso yo quiero decir que los 40 años del Premio Nobel, este es una parte de todas las actividades que se han hecho, porque Julián hizo un proyecto muy grande y en realidad lo ha cumplido. El año pasado. Fue todo el año pasado, este salió un poco tarde, pero quiere decir que ahora cumplimos 41 ya casi, pero se ha participado en conferencias, en paneles, se hizo una obra de teatro también sobre algunos cuentos de Gabriel García Márquez, también en artes plásticas, Nino y su esposa, Nino García, que está encargado de los libros. Y bueno, también las conferencias se han dado en Gotemburgo, en muchas otras partes de Suecia, no solo en... Así que ha sido un proyecto muy grande y realmente se lo debemos a Julián, que le ha puesto mucho tesón. Yo he sido un poquito, y que voy a la sombra y lo acompaño, nada más. Y hoy entonces voy a
presentar grosso modo el libro. Este consta de dos partes. La primera parte tiene que ver más que todo con el premio Nobel, ¿no? Los escritos sobre la prensa, y la segunda parte tiene que ver con, son ensayos académicos de escritores que viven en Colombia y en América, en Canadá, en Estados Unidos y Colombia. Entonces, empiezo con la primera parte. Esto recoge los testimonios, análisis y perspectivas que permiten aquilatar y dar nuevo significado a la distribución del premio Nobel, hace 40 años. En 1981, Gabriel García Márquez escribe El coronel no tiene quien le escriba, lo cual creo que fue lo que hizo que la Academia Sueca se decidiera a otorgarle el premio, ya que Gabriel García Márquez había sido nominado muchos años anteriores, pero nunca lo recibía. Tanto es que él decía que él le llamaba el octubre negro, ¿no? Porque siempre esperaba y nada. Pero bueno, eso, en esa época, como se sabe, no había mucho internet, mucha facilidad para recolectar la información, y por otro lado, la Academia Sueca, todo el archivo se mantiene en secreto 50 años, así que nos faltan 10 años para saber realmente por qué se los adjudicaron y por qué sí, ¿no? Y por qué, o lo que pasó, digamos, porque hay una opacidad frente al tema. Sin embargo, este libro, a raíz de que muchos participaron en el encuentro, en el gran evento, recoge testimonios. Hay muchos que cuando se cumplieron 20 años también ya presentaron escritos, videos. Los que estuvieron aquí en el premio de visita durante el premio Nobel, ellos volvieron a los 20 años y recogieron también. Así que tenemos ya bastante archivos, y voy a presentar el primer artículo, que es se llama La soledad del Nobel, escrito en 1983, de Fernando Cruz Cronfli, profesor de la Universidad del Valle. Él es doctor honoris causa en literatura, y él dice que hay un antes y un después del Nobel en cuanto al orgullo nacional colombiano, ¿no? Y también lo dijeron los entrevistados con los cuales yo tomé contacto. Yo no estuve en esa época, sino que yo hice entrevistas con quienes estuvieron aquí, colaborando con los que vinieron, y también los que organizaron el viaje para venir acá. Así que él dice, inclusive los que no han leído la obra y aquellos ministros que ni siquiera aprecian a los poetas están muy orgullosos. Bien, tenemos también artículos con información muy importante, como el de Javier Covarrubias, que creo que está aquí. A ver, yo no lo conozco. Ah, mira. Ah, sí lo conozco. Él es pedagogo, sociólogo, poeta y traductor boliviano, ¿sí? Muy bien. Y él escribe El polifacético Arthur Lundquist en la concesión del Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez. Él, sí, es el que está en la portada, pero yo voy a dejar las fotografías porque Julián va a tocar un poco sobre la fotografía. Lo digo de una vez, sí. Ah, bueno. Esa fotografía, el autor está acá, Salinas, no lo veo, chileno, que todavía vive en Suecia, aunque también en París, en muchas partes. Él es autor de esta fotografía, y lo tomó en la casa de justamente Arthur Lundquist. El libro contiene muchas fotos, y es una buena primicia, porque son fotos originales de autores fotógrafos que estuvieron en esa época acá, el señor Nereo, conocido en Colombia, etcétera, etcétera. O sea, es un libro también con fotos.
No más que por eso, pues ya es un documento. Y hay que decirlo, la fotografía es... Salinas vive, no sé, supuestamente creí que iba a venir, pero es un chileno muy conocido como fotógrafo. Bueno. ¿Y quién es Artur Lundqvist? Pues nada menos que era miembro de la Academia Sueca y era el único que sabía español. Así que fue él el que leyó la obra de Gabriel García Márquez, y también él había reseñado ya muchos libros, los otros libros de Gabriel García Márquez. Así que se le debe mucho a él, y también él influyó mucho en los otros premios Nobel a los otros autores, escritores de habla hispana. Luego también seguimos con Artur Lundqvist, con un artículo que él escribió y que se llama 100 años en Colombia, que es traducido por Julián Vázquez, donde muestra que Macondo es una miniatura, un concentrado de América tropical. Y el segundo artículo, traducido por Ángela García, poeta, traductora y gestora cultural, ¿no está aquí? ¿No? Titulado Retrato caleidoscópico de un dictador, basado en el otoño del patriarca. Luego hay 2 artículos publicados en el Dagens Nyheter en la época de Anders Kullhed, que es también traductor, periodista y doctor en literatura de la Universidad de Estocolmo. Tampoco está aquí. No sé si está. ¿Sí está? Anders. No creo, no. Bueno, pero supuestamente iba a venir. Estos artículos también son traducidos por Julián, el primero sobre el general en su laberinto y el segundo sobre 2 cuentos peregrinos, 12. Los 12 cuentos peregrinos los escribió Gabo después de haber estado en Europa y encontrado muchos, como la diáspora, ¿no? Colombiana. Y en su orden sigue un análisis crítico, una mirada un poco ideológica del discurso que dijo Gabriel García Márquez cuando recibió el premio, y lo escribe la doctora Inger Enquist, que es doctora en literatura hispana y también pedagoga de la Universidad de Lund. Michael Palencia Roth, profesor de estudios literarios de la Universidad de Illinois. Gabo y su discurso del Nobel, la cifrada ars poética de su cuentística. Viene luego un artículo de Lasse Söderberg, poeta, ensayista y traductor, que escribe sobre el sepelio de Gabo, tristemente el 17 de abril de 2014. Le siguen los artículos de Pierre Chory, que es nuestro invitado especial hoy, y quien nos contará más en detalle sobre su aporte, que se llama Mis primeros encuentros con Gabo y su América Latina. Tenemos la traducción de un texto bellísimo de Lina Wolf y que se llama Abigarrado. Si piensan un poquitico cómo se pudiera traducir al sueco, abigarrado. Bueno, pues ese ha sido el trabajo. Perdón. Lina Wolf, no creo que esté también. ¿No? ¿No vino? Ella, ustedes saben, ella es la traductora de García Márquez, Cien años de soledad, la segunda traducción, porque existió una primaria, y eso se hace recién, ¿no? Hace 2 años. Lamentablemente no vino, pero bueno. Pero aquí está quien hizo una excelente traducción, Jaime. Jaime Barrios, que es escritor, antropólogo, traductor, periodista, bueno, tiene tantos títulos. De Guatemala. Él es un guatemalteco adoptado colombiano. Sabe más de Colombia que dicho, ha vivido, ¿no? Con su padre, que fue embajador allí. Bien. Wall, como decía él, fue la traductora. Bueno, ella cuenta la dificultad que tuvo para traducir la palabra abigarrado. Es un texto que una especie de autoficción y reseña.
abigarrado está en el pasaje de 100 años de soledad que dice: cuando Prudencio Aguilar pudo llegar a Macondo, cuando por fin hubo el primer muerto, y el primer muerto marcó la existencia de Macondo en los abigarrados mapas de la muerte. Eso le tomó a ella yo no sé cuántos días para producir. Después está la participación de los colombianos que vivían aquí, que estuvieron colaborando con la comitiva que llegó. ¿Me cuentas del tiempo? Entre ellos Marta Cecilia Boyasen, que no pudo venir precisamente. Ella vive acá desde 1978, y su esposo también, Alfredo Boyasen, que fueron informantes míos, que los entrevisté. Pero ella también escribe, ella es certificada, guía certificada de turismo, ha sido gerente de la tienda del Ayuntamiento de Estocolmo y ahora es actual intendente del Museo del Premio Nobel. Así que si van al Museo del Premio Nobel, ahí tienen una guía excelente. Ella escribe Memoria de Gabo en el Museo del Premio Nobel. Entre otras memorias se encuentran 2 gafas emblemáticas, un maletín, un reloj, y ella narra cómo ha sido el proceso de construcción y de adquisición. Los que vayan al museo, ahí están los televisores que todavía pasan el momento en que los premiados reciben el Nobel, así que ahí está Gabriel García Márquez siempre mostrando, así que estaba comiendo arenque y otras cosas. Bien, Julián Vázquez viene luego con el artículo ¿Cómo reaccionó la prensa sueca respecto al premio y a la fiesta del Premio Nobel, del cual es el que se ocupará más adelante, o lo quieres hacer más adelante? También Julián y yo escribimos un artículo que incluye una crónica por parte de Julián y el resultado de las entrevistas que realicé a colombianos que vivían acá y también a los que organizaron el viaje a Colombia, porque en ese tiempo Belisario Betancur era el presidente y él quería enviar, lógicamente, cuando supo el Nobel, músicos de cámara, cultura, alta cultura. Y Gabo dijo, no, yo quiero mi gente, yo quiero mi danza, yo quiero mi música. Y en las entrevistas, algo muy curioso es que decía la gente, claro, emocionados por Gabo, naturalmente, pero lloraban de ver a los hermanos Zuleta, Leonor González Mina, la negra grande de Colombia, su hijo Candelario, Rafael Calisto Escalona Martínez, Grupo Cimarrón, Carlos Rojas, Grupo de Danza Folclórica de Barranquilla, Totola Momposina, Julián Bueno y su grupo Danza de Ingrumá, o sea, todos los artistas más reconocidos y más queridos de Colombia estaban en un solo sitio. Eso fue súper emocionante. Bien, a los hermanos Zuleta, bueno, entonces Gloria Triana, que es una etnóloga y que es, ¿cómo se llama? Hace muchos vídeos sobre la cultura de Colombia. Ella fue la encargada de elegir quienes venían. Así que después de que la academia solo tiene unos cupos, de Colombia vinieron 65 en la comitiva. Y los del alto gobierno pues decían, en palabras de la misma Gloria, decían, eso van a ser el oso, ¿no? En términos colombianos, van a ser el oso, o sea, van a quedar en ridículo. Colombia va a quedar en ridículo. Y pues fue lo contrario, más adelante se mostrará. Por ejemplo, voy a leer solo, yo no sé si Julián también se va a referir, pero dice, ya nunca más será como antes en el Salón Azul del Ayuntamiento. No desde que García Márquez y sus amigos colombianos mostraron cómo se debe celebrar una fiesta Nobel. Los 60 músicos y danzantes de su tierra natal hicieron que todos los distinguidos asistentes, rey y reina, sabios e ignorantes, aplaudieran al compás.
El mismo García Márquez se acomodó contento en su silla, este era su reino y aquí era el rey, ¿no? O sea, fue también un antes y un después en la fiesta del Nobel y la entrega de los premios. Bien, aunque no muchos colombianos ya tenían una organización, que ahí está, Nino nos la contó, de casi 300 miembros, así que todos ellos fueron muy... Esos 300, el 90% eran suecos. Eran suecos y de otros países. Entonces colombianos, y uno de ellos está allí sentado, Pero el que le avión dieron la venía bienvenida a Gabo con una pancarta, y etcétera. Hay muchas anécdotas. Hay Él es muchas uno de los anécdotas. entrevistados, justamente. Pero el avión venía durísimo. Sí, mandaron un Madrid. jumbo. Sí. Enviaron un jumbo. Lo Bien, como saben, Gabo no quiso usar el frac, así que eran dos blancos. No, ahí no se puede decir un mosco en leche, sino dos blanquitos, porque eran dos blancos, la reina Silvia, vestida de blanco, y Gabriel García Márquez con el liqui liqui. Y con la flor amarilla. Bien. Eso es como lo que integra la primera parte, los temas de la primera parte que están más relacionados. Hay muchas anécdotas que ustedes pueden leer ahí y también los lleva a otros, por ejemplo, a los vídeos que han hecho, están ahí referenciados. La segunda parte es llamada Coordenadas garciamarquianas y, como ya decía, consta de 10 ensayos académicos y es más que todo análisis a la obra de Gabo. Primero hay 2 artículos sobre análisis al trabajo de él como cine, luego también a la vida de él como periodista, sus trabajos periodísticos, y también hay una muy interesante, la que se va a todos son interesantes, pero a la que se va a referir Julián también, que se llama, a ver cuál es ahí está, una experiencia que es de la doctora Esther Salazar Montiel de la Universidad del Valle. Se llama Una experiencia didáctica en el aula de secundaria para la enseñanza-aprendizaje de los cuentos mortuorios de Gabriel García Márquez, proyecto Gabo Boayú. Puedo bueno. entrar un poco diciendo una de las satisfacciones de este libro y los que vendrán es dar realce a las nuevas perspectivas de la investigación sobre la obra de García Márquez, que realmente ya no está, ya dejó atrás aquello del mágico realismo. Es un concepto para nosotros los académicos antiguo, ya no sirve. Entonces hay voces nuevas, muy frescas, de observar cómo se está estudiando la obra de García Márquez, y por eso este artículo que aparece ahí es vital. Es una discípula realmente del coeditor de este libro, que es el doctor Juan Moreno Blanco de la Universidad del Valle. A mi parecer el mayor investigador de la obra de García Márquez en este momento, y él abrió unas puertas enormes con sus libros, que yo traje incluso 2 acá. Se llama La clave Boayú, transculturación narrativa, La clave Boayú en Gabriel García Márquez, un estupendo libro. Él es de una universidad francesa, pero hace muchos años vive en Colombia y es profesor en la Universidad del Valle. Luego, La cepa de las palabras, Juan Moreno Blanco, es un ensayo sobre el universo imaginario de los Boayú y la obra de García Márquez. Es que fíjense ustedes, es algo nuevo. Es el primer investigador que realmente coloca sobre la mesa la herencia que realmente tiene la cultura Boayú de la Guajira, que es Colombia y Venezuela Norte, en la obra de García Márquez. Eso no se había estudiado antes, y él haciendo esto nos abre todo un universo nuevo, porque ya se ven las cosas de otra manera. No es propiamente el mágico realismo, sí, bueno, es el boom, y son los otros grandes escritores del mágico realismo, pero en García Márquez es otra historia. Y Juan Moreno Blanco nos da esa perspectiva. Él en el libro
participa con otro ensayo, pero Sí. este ensayo es importante porque es una discípula de esos proyectos que todavía están funcionando en Colombia, y es justamente la parte del Wayuu, la cosmología Wayuu de los indígenas. Porque es que, en fin, no más que me comentó un detalle, García Márquez cuando niño se crió entre los indios Wayuu, la servidumbre de su casa era Wayuu, él no tuvo, la madre y el padre vivieron fuera, o sea, toda su niñez fue con los Wayuu, escuchando Wayuu, etc. Eso reaparece en su obra. Y es importante tenerlo en cuenta en esta pequeña disertación, porque me parece de mucho valor lo que está haciendo, lo que tiene ahora. Ya prosigue. A propósito de Juan Moreno Blanco, el coeditor del libro, porque el libro fue editado en la Universidad del Valle en Colombia, y él fue el que hizo todo el trabajo, digamos, práctico. Se llama Efigie humana y fatum en la literatura garciamarquiana, y allí habla de la esperanza y del antidestino. Yo dejo ahí porque ya son muchos más. Sí, no, son ¿Sí? bastantes, y ya Sí. sí, bastante. Bueno, el libro está ya en la venta. Nino se dio el trabajo de traerse unos libros desde Colombia, o sea, los que quieran, allí están. Bueno, lamentablemente pues tenemos que cortar ahí porque son textos muy hermosos los Sí. que hay allí. Y casi todos son de personas que han sido premiadas en Casa de la América, o sea, son de mucho renombre también, muy buenos. Entonces, ya prosigo con lo que tengo para decirles. Y mi participación, aparte de ser coeditor y traductor en este libro, es un texto que llama La prensa sueca y Gao, apuntes para una historia de la recepción de la obra de Gabriel García Márquez en Suecia. Este texto fue una investigación que hice en los archivos de la prensa, un poco antes de que le dieran el premio y en la época que le dieron el premio. Entonces yo me tomé el tiempo de ir a todos los archivos de la prensa sueca, los periódicos más importantes, y observar qué se estaba escribiendo, un poco antes y un poco después, y en la época en que se lo dieron. Y yo lo que hago es una investigación objetiva, o sea, yo acá no tomo parte, sino simplemente presento, esto se dijo, y porque tampoco lo explico, sino se dijo, y el lector va a ver, es un documento, y obviamente le digo apuntes, porque para eso se podría escribir todo un libro, y vi que hay mucho material que no puedo incluir acá, pero pongo más o menos una visión general. Lo que vi en esta investigación es bastante importante, porque pocos escritores que han recibido el premio Nobel tuvieron tanta crítica y tanta acogida. Una total polarización en el mundo publicista de Suecia y en la Europa, incluso pues en Latinoamérica, porque es un hecho que antes de que Gabriel García Márquez otorgaran el premio, ya era una leyenda, y estábamos justamente, él había hecho una huelga literaria, ustedes recordarán, cuando Pinochet tomó el poder, él dijo: yo no escribo más, hasta que él caiga, y Pinochet no caía, y él lo que hizo fue escribir Crónica de una muerte anunciada, y a partir de ahí fue que se abrieron las puertas nuevamente, porque no quería escribir más. Lo usó en alguna forma como periodista, pero ese libro ya, a partir de ahí, se abrieron las puertas, etcétera, etcétera. Un poco va a hablar Pierre Suri sobre eso, porque él estuvo muy cerca, Gao, por ese entonces. A lo que yo quiero como referencia especial es esa polarización tan fuerte que se dio en el mundo sueco, en la prensa. Y es básicamente, tiene tres orígenes. Es la Guerra Fría. Aquí pues veo que personas son mayores y saben qué es la Guerra Fría, pero para los jóvenes no entienden qué es eso. Por aquel entonces existía la Unión Soviética,
el Pacto de Varsovia, etc. Y el mundo estaba totalmente polarizado. Y García Márquez, por ser amigo de la Revolución Cubana y amigo de Fidel Castro, pues obviamente tenía enemigos por todos lados. Aparte de eso, ya era un exiliado, porque tuvo que irse de Colombia. Cuando fundó la revista Alternativa, lo persiguieron y si no se va lo matan. Y se fue a residir a México, y cuando le dieron el premio Nobel, pues bueno, pues era un exiliado. Y justamente recordarán, pues yo estaba ahí, pues yo soy de esa época, que no me tocó cuando él estuvo acá. Afortunadamente pues lo vi, estuve en todo lo que hubo, y Nino, que está allí, que era el de los presidentes del grupo colombiano, se fueron con una pancarta así, etcétera, y obviamente la pancarta de la Amnistía Internacional, dándole la bienvenida a Gao, porque era un refugiado político. Son historias interesantes que aparecen en estos reportajes. A lo que voy es lo siguiente: esa polarización es muy importante tenerla en cuenta. Y en lo que yo veo en el artículo que yo les presento a ustedes, muchos periodistas abrazaban enormemente ese premio, entre ellos yo diría Sun Axelsson, algunos se acordarán de ella, una gran escritora sueca, ya murió, escribe unas cuestiones hermosísimas sobre Gao, la conciencia universal, etcétera, elocuente, etcétera, etcétera. La parte positiva es esplendorosa, pero viene la negativa, y es terrible, hay que decirlo. Esto lo comento por lo siguiente, porque tanto en Suecia como en Europa y en Latinoamérica abiertamente se criticó a la Academia Sueca por ser política. Ese es un premio político, eso, etcétera. Yo vi las críticas en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, etcétera. Pues bueno, me limito a analizar que eso realmente no es justo. Y en este escrito yo voy directamente a lo que la Academia Sueca realmente considera que es el premio Nobel. Kjell Esmar, que murió el año pasado, ¿no?, miembro de la Academia, él escribe, lo cito acá muchas veces, sobre justamente cómo se concede el premio Nobel, etcétera, etcétera. Lo voy a citar para demarcar algo muy importante. Y acá aparece un subtítulo que yo llamo Neutralidad política de los premios Nobel. Digo, esto ya cito hacia el Esmar: hay desde luego un aspecto político en cada premio internacional de literatura. Sin embargo, es necesario hacer una distinción entre efectos políticos e intención política. Lo primero es inevitable y a menudo impredecible. Lo segundo ha sido explícitamente prohibido por la Academia. El premio se ha otorgado y se otorgará por razones puramente literarias. O sea, hay que tener en cuenta la intención política y los efectos políticos. Vuelvo y cito hacia el Esmar. En el peculiar género de los comentarios al Premio Nobel de Literatura han llegado a formar, con ideas repetidas y acertijos, una especie, un rasgo que vuelve con especial obstinación. Prácticamente cada premio es clasificado en algún lugar como un gesto político. Así ocurrió cuando el premio del año 2000 a Gao Xingxian se atribuyó en Pekín a ocultos motivos políticos. Al premio del año 2005 a Harold Pinter se le atribuyó también en diversos lugares un contenido político. Hasta el premio del 2006 a Orhan Pamuk en Turquía fue objeto de suspicacias por parte turca, afirmando que era el resultado de unas declaraciones del autor en una entrevista a favor de los kurdos y su mención a la masacre de los armenios durante la Primera Guerra Mundial. Estas son palabras de Kjell Esmar. Y así por el estilo yo me voy a lo que realmente la Academia dice, simplemente para que ustedes vean que si hay distinción, debe hacerse una distinción entre efectos políticos e intención política. O sea, no hubo intención política en la asignación al premio Nobel a Gao.
pero lo que yo vi en la prensa es que dan a entender que fue una intención política, y por eso aclaro yo esto acá. ¿Me comprende? Ahora, lo interesante es ver que si hubo efectos políticos fueron terribles. O sea, ya les dije, en la prensa sueca y mucha también en la parte europea se polarizó totalmente. Y voy a muy sutilmente simplemente hablar de uno de ellos, que fue Max Gellerfeld, ya murió también, un gran, él valora el premio en sí a Gao como literato, pero le mete ese aguijón de la política y se ve pues la ira que siente él y muchos de ese premio, y lo coloca pues contra Borges, contra Sábato, con etcétera, etcétera, y se vuelve un parangón interesantísimo de leer. Pero es eso, son los efectos políticos, para que lo tengamos en cuenta. Esto, al decir yo efectos políticos, lo digo con cierto interés, porque aquí está Pierre Curie, y él justamente en ese entonces, pues ya lo dije al principio, era magnate en la política internacional en Suecia, en Latinoamérica. Había claramente en Gao, y aquí también lo digo porque hay periodistas que lo entrevistan a él, y una de las cosas que Gao dice a uno de los periodistas, dice: a ustedes los tiene obsesionados, a ustedes, o sea, a los europeos, los tiene obsesionados la Unión Soviética, a nosotros los Estados Unidos. Eso quiere decir que Gao ve, y dice también en otra parte, ustedes no pueden ver, los europeos ven todo en la perspectiva oeste-este, nosotros lo vemos norte-sur, o sea, de Estados Unidos hacia abajo. Y recuerden que estaba Pinochet en el poder y estaban todas las dictaduras, y a mi manera de ver, los pocos, aparte de Olof Palme, que vieron la relación geopolítica internacional de norte a sur, fue justamente Pierre Curie, y fue el que diseñó una nueva política en Suecia que buscaba simplemente darle resonancia a esa relación norte-sur y no este-oeste, que es la NATO y el Pacto de Varsovia, etcétera, y eso se ve realmente en los artículos que yo consulté, que esa es la relación que se está dando, este-occidente y no norte-sur. Con estas palabras, obviamente, pues le dejo ya a Pierre que hable sobre él, porque pues estuvo ahí en el meollo de las circunstancias antes de que mataran a Olof Palme, entre otras cosas. Olof Palme pues también era amigo de Gabriel García Márquez. Tienes tú la palabra. Gracias por el micrófono, Pierre. Tienes El micrófono. En primer lugar, quisiera agradecer a todos ustedes de invitarme esta noche. Es un honor. Y he llevado el libro a Casa de América en Madrid en junio. Como gracias. Pero quisiera también decir que estuve aquí hace un año, aquí en este local, y había una presentación de traductores al sueco, de español y del español al sueco, concentrada en una persona, Francisco Uriz. ¿Perdón? Así. Francisco Uriz, un traductor fenomenal que murió hace un par de meses. Pero él hizo aquí una presentación de la poesía nórdica y sueca, nórdica, como ninguna otra persona. En los países nórdicos tampoco. Quisiera dedicar mis palabras a la memoria de Paco Uriz. Bueno, hace 55 años que estuve en la casa de Paco Uriz con García Márquez, cuando él salió su libro por la primera vez aquí en Suecia. Y ahora
son 50 años del golpe en Chile. Y fue el golpe de Estado en Chile que nos juntó en México, en donde el chileno Juan Somavia, diplomático, se había refugiado en exilio después de Pinochet y había creado en 75 el Instituto Latinoamericano de Estudios Académicos sobre Problemas Generales Latinoamericanos. Pero en realidad era para preparar la resistencia contra Pinochet y el futuro post-Pinochet. Y por eso Somavia me había preguntado si el gobierno sueco podría financiar este instituto en México o ayudar a financiar. Y lo hicimos después de una conversación con Palmer que tuve, y entonces el instituto podía funcionar. Y en ese grupo había Gabo, había Juan Gabriel Valdés, hijo no, Gabriel Valdés, el padre del futuro ministro, él era ministro de Relaciones de Frei, y otras personas, Darcy Orbeiro de Brasil. Yo era el único europeo. Pero es verdad que, como dijo aquí, que él había dicho, Gabo, que no va a publicar ningún libro durante el tiempo que Pinochet seguirá. Y entonces nos contó que había escrito uno, pero que estaba encerrado en una caja fuerte. Y en 75 dio marcha atrás y publicó El otoño del patriarca. Pero desde esta época hemos mantenido contacto, y él me podía llamar para pedir, cuando yo estuve en el gobierno, para pedir ayuda ante un desastre natural en Colombia, o para que recibiera a políticos colombianos que visitaban Suecia, y para confiar en su amigo del Partido Liberal, Juan Manuel Santos. Él es mucho mejor de lo que se dice. Y bueno, recibió también el premio Nobel, ¿no? Bueno, Gabo y yo nos encontramos en México. También cuando visitó Barcelona y en París con Régis Debray, que había estado con Che Guevara en Bolivia, y después fue el asesor diplomático de François Mitterrand. Y él, al recibir el premio Nobel, entonces Gabo sabía que eso era el discurso de mi vida, y por eso me invitó a venir a París con Régis Debray, que era un autor también, darle algunas ideas sobre su discurso. Y hay que decirlo que seguramente Gabo no necesitaba ayuda para escribir, pero él quería saber hasta dónde podía llegar en lo que él veía como el discurso de su vida, hablando de política, ¿no? Y eso lo hicimos, y él preparaba su discurso mandando textos, etc. Entonces venía el día, y él no sabía qué ropa llevar a la ceremonia aquí en Estocolmo. Y
odiaba el frac. Yo también. Es una bandada de pingüinos, todo esto. Y por eso insistió en venir en Liquiliqui. Y Regis y yo, por la primera vez en nuestra vida, llevábamos frac. Y eso era terrible. Bueno, los problemas protocolares no terminaron con el vestido. En una fiesta en la Casa del Pueblo, aquí en Estocolmo, en donde Gabo recibió el homenaje de todos los latinoamericanos aquí, y entonces cada invitado entrando en la Casa del Pueblo recibió una pequeña botella de ron cubano. Y la explicación de esta extravagancia vino al día siguiente, cuando el embajador de Cuba fue llamado por el jefe de protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores aquí para amonestarlo. El alcohol no podía distribuirse ni consumirse en vía pública. Entonces el cubano le contó que el premio Nobel había tenido que viajar a Estocolmo por vía de Cuba, porque de Nueva York, porque no dejan entrar a un comunista como Gabo. Y por eso él había pasado por Cuba, y Fidel lo preguntaba que por qué tú vas a Estocolmo, premio Nobel. Oh, entonces Fidel mandó 1000 botellas de ron a Estocolmo. Bueno, hemos hablado de su discurso. Había pasado mucha agua bajo el puente desde que Neruda recibiera el premio Nobel en 71. Constó Gabo, y él dijo así: Salvador Allende había muerto en su palacio incendiado. Accidentes inexplicables habían cobrado la vida de otros 2 grandes presidentes. 5 guerras y 17 golpes de Estado se habían sucedido en el continente. Al mismo tiempo, 20 millones de niños latinoamericanos habían muerto antes del primer año de vida, más que los que habían nacido en Europa desde 1970. Continuó. A causa de la represión, casi 120.000 adultos habían desaparecido, una cantidad igual a los habitantes de Uppsala, dijo él. Aquí mi información en el restaurante en París. Solo porque quería cambiar el estado de las cosas, murieron casi 200.000 hombres y mujeres en todo el continente. Si esto hubiera sucedido en Estados Unidos, hubiera equivalado a 1.600.000 muertos violentos hace 4 años. Más de 1 millón se habían escapado de Chile, es decir, 10% de la población. El país que se podría formar con todos los que se vieron obligados a exilarse de América Latina tendría la misma cantidad de habitantes como Noruega. Me atrevo a pensar, dijo García Márquez, dirigiéndose directamente a la academia, que es esta realidad, me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal y no solo su expresión literaria la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de las Letras. ¿Por qué la originalidad que se nos admite sin reserva en la literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difíciles de cambio social? Por eso, que pensar que la justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus países no puede ser también
un objetivo latinoamericano con métodos distintos en condiciones diferentes. Así fue su discurso. Era la costumbre de Olof Palme de invitar a cada año al Premio Nobel de la Paz a que viniera a cenar en la casa señorial de Harpsund, la residencia de verano del primer ministro. Hizo lo mismo el 9 de diciembre de 1982. Pero ese año el círculo de invitados se hizo más amplio, pues incluía también a Gabo, era el premio Nobel de Paz. A la cena se le llamó un salón literario por la paz. El motivo ha sido un encuentro que habíamos tenido Palme, García Márquez, Régis Debray y yo en la casa de François Mitterrand en París. Por entonces, en donde discutimos qué se podía hacer para evitar un mayor derramamiento de sangre en América Central. Y por eso Palme había invitado a Harpsund el mexicano Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz, al mismo tiempo con Alva Myrdal, y la esposa de François Mitterrand, Daniel, y muchos escritores suecos. Y también quería invitar a Bülent Ecevit, que era el ex primer ministro de Turquía, pero en prisión. Y Palme mandó un mensaje a los generales turcos diciendo que quería invitar a Bülent Ecevit a esta cena de paz. Y ellos decían que no, eso es político. Y por eso fue un salón literario en Harpsund y lo permitieron de salir. El Salón Literario por la Paz en Harpsund, a Gabriel García Márquez, a Régis Debray y a mí, nos encomendaron escribir el borrador, un llamado a favor de la paz que se enviaría a todos los presidentes latinoamericanos. El background era las guerras civiles en Centroamérica, o es decir, los ataques terroristas, ¿no?, contra los gobiernos allá. El resultado se conoció como el llamamiento de Harpsund y fue firmado por los 3 premios Nobel presentes allá, García Márquez, Alva Myrdal, Alfonso García Robles, y por el primer ministro Palme. El llamado decía así: nunca el peligro de una guerra generalizada en Centroamérica ha sido tan inminente, sin embargo, el potencial para la paz nunca ha sido mayor. Hacemos un llamado a políticos y militares de la región para comenzar inmediatamente a negociaciones sin condiciones previas. Un primer paso debe ser la suspensión de la entrega de armas, eso dirigida a los Estados Unidos, de todo el transporte de armamento, de toda la ayuda militar hacia y dentro de la región, y respetar la integridad territorial de todos los países concernidos. Ese programa estaba dirigida especialmente contra el apoyo creciente a la guerra en Nicaragua por los mercenarios de la administración Reagan. Gabo llevó el texto al presidente Betancourt y que a su vez se lo transmitió a sus colegas de México, Venezuela y Panamá. A principios del año después, 83, los invitó Betancourt a una reunión en la Isla Contadora. Así nació el Grupo Contadora, para promover la paz en América Central.
el grupo repitió la exigencia formulada en Harpsund de respeto de las fronteras, de los estados soberanos, en este caso Nicaragua, a una disminución de la escalada militar en la zona. A través de Contadora mostraron al mundo, especialmente a los Estados Unidos, que los latinoamericanos trataban de lograr paz en la región sin ninguna intervención de foránea. Un poco más de un año después del asesinato de Olof Palme en 1982, el nuevo primer ministro Ingvar Carlsson invitó en 1987 a Harpsund a Nobel de Paz en la época, el presidente de Costa Rica, Oscar Arias. Y era la primera después del 82, porque había un gobierno no socialista y ellos nos interesaban de invitar a gente a Harpsund por ese motivo. Pero Ingvar Carlsson entendió inmediatamente la importancia de tratar de contribuir otra vez a un esfuerzo de paz en la región. Y Oscar Arias recibió el premio por haber sido el impulsor del Acuerdo de la Paz de Esquipulas en Guatemala, entre los 5 presidentes de la región. Y los 5 se reunieron en Esquipulas, pidieron al mundo respeto y apoyo conforme a lo estipulado en Contadora. Y así dijeron: tenemos vías centroamericanas para la paz y para el desarrollo, pero necesitamos ayuda para realizarlos. La paz y el desarrollo son inseparables, dijeron. Arias estaba preocupado en Harpsund. Los contras habían aumentado sus ataques contra Nicaragua y Washington no daba ninguna señal de cesar su apoyo al terrorismo. A pesar de esto, era importante que los sandinistas de Nicaragua dieron pasos en el proceso de reconciliación, y eso debía suceder antes de la próxima reunión de los presidentes, un mes después. Pero ninguno tenía un canal seguro a Fidel Castro. Decimos aquí en la reunión de Harpsund que quizás era el único que podía hacer algo con los sandinistas. Y nos ofrecimos entonces en la época a transmitir el mensaje de Arias al líder cubano. Y así lo hicimos. En Año Nuevo, antes del encuentro de Guatemala, le pude informar a Oscar Arias que Castro había aceptado la propuesta. Y otra vez, una cena en Harpsund había hecho una contribución al proceso de la paz en América Central. Bueno, para terminar, quisiera contarle lo que pasó en París cuando estuvimos primero con Mitterrand, Gabo, Regis y yo, y después Palme vino en otra ocasión, después de una similar reunión. Palme quiso ir después a la Coupole, un restaurante en París bien conocido. Y allá nos fuimos, Gabo, Palme y yo. Y estuvimos tomando una cerveza y comiendo un poco. Entonces observábamos una pareja al lado de unos 20 metros al lado, en una mesa, que nos miraban con ojos muy feos. Entonces hablaban sueco. Y entonces Palme se fue allá para decir qué hay. Entonces esa pareja dijo: ¿quién paga? ¿Quién paga la cuenta? ¿Vas a pagar tú o el gobierno sueco?
panel de primer ministros. Entonces él se puso allá con ellos, sentándose, diciendo, explicando que aquí estamos con García Márquez, un tipo muy conocido, estamos hablando un poco de la paz, y si era necesario, se podría pagar, el Estado podría pagar, porque es un tema interesante, es para mí como primer ministro importantísimo de hablar con una persona como Gabo. Pero yo he pagado con mi propio dinero, dijo él. Se callaron ellos y después el Gabo, que no entendía nada de lo que pasaba, y entonces Palme explicó, y entonces Gabo dijo, eso es peor que Macondo. Pues yo creo que dejamos así, y si hay preguntas, no profundizaremos demasiado, obviamente, pero alguna que otra pregunta podemos responder, si es a María o a mí o a quién. Pues si hay alguien que estuvo y quiere decir algo en los hechos. Bueno, yo pienso que realmente con la llegada de Gabo en el 82, la misma noche en el aeropuerto, fue determinante muchos de los aspectos que Pierre Chory trae a colación, porque al bajarse de las escaleras García Márquez, realmente el aeropuerto era totalmente ajeno, diferente a lo que es hoy. Se podía, desde la gente que lo estaba esperando a la comitiva, observar todo lo que sucedía adentro. Y realmente él se acercó a la gente de Amnesty International, que tenía una pancarta enorme donde le daban la bienvenida a García Márquez, Premio Nobel de Literatura, a la voz de América Latina. Gracias por... en esos momentos pues estaba el conflicto nicaragüense activo, real, violento, y el Premio Nobel García Márquez lo canalizó para darle a conocer al mundo lo que estaba pasando. Entonces pienso que esa foto yo he tratado de encontrarla por medio de un amigo que está aquí presente, Julio Martínez, y con la gente de Amnesty Internacional no la hemos encontrado, porque sería bueno tenerla, que el mundo se dé cuenta de lo que puede, digamos, ser el efecto de un premio Nobel de literatura. Gracias. Yo recuerdo en la época de la entrega, cuando estaba el ron del que estamos hablando, pero lo que quiero recordar más con cariño es Sara Lima, la escritora. Le dice a Márquez que suba, y uno de los chicos le pone unas cosas así de pétalos de rosa, y ella dice una cosa hermosísima que yo siempre voy a tener en cuenta, y es como esa nieve que existía en el norte de Suecia, para ella era Macondo. Y esa metáfora que ella hizo así, sería muy interesante rescatarla. Después ahí ya empecé yo a adorar a esa mujer. Gracias. Por favor. Hola, mira. Tuve la suerte de ser uno de los que organizó la celebración que se hizo a Gabriel García Márquez en la Folkethuis. Fue un espectáculo extraordinario, pero no me refiero a eso porque tengo unas fotos también ahí que sé que no están en ningún lado, se las voy a hacer llegar, pero lo importante es una anécdota. Nos encontramos con Gabriel García Márquez, comenzó a conversar conmigo y estaba un poquito agitado y le dije, ¿qué ha pasado? Me dijo, lo que pasa, me dijo que hoy día en la mañana, a las 7, 8 de la mañana, sentí un ruido muy raro y me golpearon la puerta muy fuerte.
del lugar donde estaba él, su pieza. Y miré por el ojito de Wade y vi que había unas personas con trajes blancos como el Ku Klux Klan. Y me horroricé. Y me dijeron, abre. Y yo dije, no abro. Estás loco, no abro. Y realmente él me dijo, estaba yo realmente con todo lo volado que estoy, con todo lo que está pasando, me sentí con mucho miedo. Así que no abrí la puerta. Y después le explicamos y le dije yo, no, tú has estado en un rito que se hace, se decía que es un rito muy importante y que todos los Nobel acostumbran a ser visitados por ellos. Y esa fue una cosa muy linda contar. Era Lucía, ¿no? Santa Lucía. Santa Lucía, que llegan con dulces, etc. Y yo tengo una foto aquí yo, donde están jovencito, se lo muestro allá. Muy difícil de acá. Ahí está el jovencito con él es Alejandro y aquí está. Sí, en el libro hay fotos, está ahí, justamente. Sí. Gracias. Difícil de ver así, Pero sí. Está muy bien la aclaración. ¿Cómo se llama el señor? Alejandro Fuentes. Porque en alguna parte, o no, en una de las entrevistas alguien dijo, ya uno fue como maleducado porque no salió cuando fue el grupo de Lucía, no fue el grupo de Pues el temor. Entonces ahora se aclara. Es otro Macondo. Muchas gracias.